el antecedente y el contexto histórico de la Constitución Política del Estado. El día de hoy vamos a ir revisando ese detalle, entonces. Anótense Constitución Política del Estado, les vuelvo a repetir. Y como primer punto, entonces, el caso de antecedentes. Dentro de lo que son los antecedentes de la Constitución Política del Estado, van a ir tomando nota este primer antecedente. Antes de este incluso, me estaba olvidando. Vamos a anotarnos una definición de lo que es la Constitución Política del Estado, compañeros. Anótense lo siguiente, van a ir tomando nota, ahora sí, full, compañeros. El primer punto tiene que ver con esto, la definición. Es la ley más importante de Bolivia. Anótense, esa es la definición bien sencilla. Es la ley más importante de Bolivia. Listo. Entonces, esa es la primera definición de lo que va a ser la Constitución Política del Estado. Pero hay que ir mejorando un poquito la definición. Vamos a especificar otra definición que es un poquito más técnica, vamos a decir. Anótense lo siguiente. Es el ordenamiento. Otra vez les repito. Es el ordenamiento jurídico de Bolivia. Punto aparte. Es decir, ahora sí vamos a la explicación, ustedes van a ir tomando nota acerca de estas dos definiciones de la Constitución. Dentro de lo que va a ser el caso de la ley más importante, pueden subrayar esa palabrita que hemos mencionado, anótenlo entre paréntesis, Carta Magna. Y anoten también, aparte de colocar Carta Magna, también coloquen Ley Fundamental. Ley fundamental. Ahí está. Entonces, otro detallito más. Anoten este otro punto más. Norma suprema. Norma suprema. Ahora sí, les voy explicando. En realidad, la Constitución Política del Estado tiene distintos tipos de nombres. A veces se le dice Carta Magna, a veces simplemente se le dice la ley más importante de Bolivia, ya entendemos que es la principal de todas. A veces se le coloca simplemente como ley fundamental. ¿Qué significa la palabra fundamental? Significa lo mismo, más importante. Es la ley más importante de todo el ordenamiento boliviano. Es decir, sin la Constitución Política del Estado no tenemos Código Civil, no tenemos Código Penal, no tenemos ningún tipo de leyes, ley Avelino Ciñani, ley contra discriminación, ley contra el racismo, no tenemos ninguna ley si es que no tenemos la Constitución Política del Estado. Ese es el primer punto que tenemos que recordar, compañeros. El segundo es este. Anótense, Bolivia tuvo 19, vamos a especificar esto para que no se confundan. Yo le he anotado 17 por un detallito, pero ahorita les voy a explicar. Anoten ustedes, Bolivia tuvo 19 constituciones. Bolivia tuvo 19 constituciones. Eso es lo más principal en el caso de este punto. 19 constituciones. Si les preguntan cuántas veces se ha podido cambiar la Constitución Política del Estado, cuántas veces ha habido modificaciones de una nueva constitución, pues 19 veces. Ahora vamos a ir haciendo análisis de esos 19, no de los 19 completos, sino de las constituciones más importantes que Bolivia ha tenido en su historia. Por si acaso, para que me entiendan mucho mejor, les aclaro este detalle. Sale la primera constitución, para que haya una segunda constitución, ¿qué es lo que debe pasar? Que la primera se abroga, es decir, en otras palabras, para que me entiendan, se elimina, deja de funcionar la primera y simplemente la segunda es la más importante. Cuando se hace el cambio de la segunda hacia la tercera, pues lo mismo pasa, la primera y segunda dejan de existir, se abrogan simplemente
y la tercera está en funcionamiento. Así. Entonces hemos tenido en total 19 veces que se ha ido cambiando la Constitución. Anótense este primer detalle. ¿Cuál es la primera Constitución que hubo en la historia de Bolivia? Anoten, tal como están viendo ahí, CPE, es decir, Constitución Política del Estado, guión 1826. Otra vez, CPE, guión 1826. Ahí está. Ese año ha sido cuando se ha desarrollado la primera constitución en la historia de Bolivia. Les hablo un poquito de historia a modo de descanso, ¿ya? Fíjense, Simón Bolívar ha sido, ustedes ya saben, libertador de 5 naciones, justo cuando Simón Bolívar estaba acá en Bolivia como presidente desde el 14 de agosto hasta el 29 de diciembre del año 1825. En ese momento, antes de irse nuevamente a Colombia, Simón Bolívar, las personas de Bolivia le sugieren, le piden, le solicitan que por favor escriba una constitución para Bolivia. ¿Por qué deja el país Simón Bolívar? Porque era presidente de Colombia. Entonces va a tener que renunciar al cargo de presidente aquí y se va de Bolivia rumbo a Colombia. Cuando llega a Colombia, ¿qué es lo que hace el personaje? Empieza a redactar lo que va a ser la primera constitución política del Estado. Una vez redactado, nos lo va a mandar vía WhatsApp. No, mentira. Nos lo va a mandar en una cartita. Por eso muchas veces se le dice Carta Magna. Entonces, fíjense, en una carta escribió toda esta constitución, nos lo mandó a Sucre y tenemos la primera constitución. Una característica simplemente de la primera constitución, que era vitalicia. Es decir, cualquier presidente que se elija tendría que estar en el cargo hasta que fallezca. Esa era un poquito la perspectiva, la idea de Simón Bolívar en cuanto al primer gobierno de Bolivia, por lo menos, que sea presidente hasta que fallezca. En el caso de Simón Bolívar, pues le han nombrado de esa manera, justamente era presidente vitalicio, pero no estaba en el cargo, entonces ha tenido que estar un segundo presidente, que ya todos saben, fue Antonio José de Sucre. Entonces, más o menos ese es un poquito el contexto histórico. Listo. Esa constitución ha sido cambiada posteriormente por Andrés de Santa Cruz, luego José Vallivian, luego otros personajes como Belsu. Han ido cambiando constantemente constituciones para mejorar algunos detalles de la política en Bolivia o de la organización jurídica política en Bolivia. Listo. Vamos a una segunda constitución que ha sido importante en la historia de Bolivia. Vamos a saltar mucho. La constitución número 16. La de Simón Bolívar fue entonces la primera. Anótense igualito que la primera. CPE, es decir, las iniciales de Constitución Política del Estado, guión 1967. Fíjense, vamos a recorrer mucho tiempo. 1967. ¿Por qué nos interesa la Constitución de 1967? Porque esa es la anterior a la nuevita que tenemos en la actualidad. Muchos hemos pedido la anterior semana, hace semanas, días atrás, que por favor tengan su constitución. Entonces yo supongo que muchos de los compañeros ya lo tienen ahí presente su constitución. Si es que no, mañana tienen también opción de tener la constitución. Hemos dicho, vamos a ir revisando los artículos, ¿ya? Entonces, como les digo, es la anterior, la del año 1967, es una anterior, casi, así vamos a decir. Ahorita me van a entender. Esta constitución número 16 ha sido desarrollada, anótense, en el gobierno de René Barrientos. En el gobierno de René Barrientos ha sido escrita la constitución número 16. Para que tengan algo en mente, compañeros. ¿Quién es René Barrientos? Es un personaje principal en la historia de Bolivia. ¿Por qué? Porque él ha sido el iniciador, casi sin querer tal vez, el iniciador de lo que después va a ser la época de dictaduras en Bolivia. Alrededor de casi 20 años de dictadura en Bolivia, porque él es el primero que ha dado un golpe de Estado. No es el único, ¿no? En la historia de Bolivia en los años 1800 ha habido muchos, pero estamos hablando del siglo XX. Es el primero en 1967 y después viene
otro personaje que va a ser Obando Candia, y luego viene otro que va a ser Juan José Torres, y otro que va a ser Banzer, y otro que después va a ser Natush Bush, y luego va a ser Mesa, García Mesa. Entonces, ha habido una seguidilla de golpes de Estado justo cuando ha aperturado René Barrientos, ¿ya? Como les digo, no ha sido todo planeado posiblemente, pero es el iniciador sin querer. Listo. Ahora sí, vamos a anotar lo que está en la pantallita. De esta Constitución número 16, ha habido 2 reformas constitucionales. Entonces, anótense esos años que están viendo ustedes. ¿Qué significa reforma, por si acaso? Significa cambio, modificación. Entonces, les voy detallando. La Constitución Política número 17 es la del año 94 que están viendo ustedes. Entonces, pueden anotar ustedes Constitución 17, CPE-1994. Ahorita vamos a ver quiénes han cambiado, ¿ya? Les voy a dejar en duda ahorita quiénes habrán cambiado, habrán modificado esa Constitución número 17. Ahora, ¿por qué les digo que es diferente una modificación a un cambio total? En realidad, la nueva Constitución que tenemos nosotros, la nuevita, ha sido cambiada en su totalidad. Desde el artículo 1 hasta el artículo 411, se lo ha cambiado completamente. Ahorita vamos a hablar de eso. Ha habido una asamblea constituyente, ha habido una reunión donde se ha cambiado toda la Constitución. En cambio, esta Constitución, la que les dije, número 17 de 1994, no ha habido asamblea constituyente. No ha habido un cambio total. Solo ha habido una modificación de lo que va a ser la Constitución de René Barrientos. Les vuelvo a repetir de otra forma. René Barrientos en su gobierno se ha hecho la Constitución 16. En el 94 han tenido necesidad de cambiar esa Constitución, pero no lo han cambiado en total. Solo han cambiado un poquito. Han modificado un artículo por aquí, otro artículo por allá, y listo. Y nació la Constitución número 17. Lo mismo pasa, anótense, con la Constitución número 18, CPE 2004. Constitución Política del Estado 2004. Ha habido otra modificación a la Constitución que era de René Barrientos. Entonces, les vuelvo a repetir la idea. No se ha cambiado todo, solo unos cuantos artículos. Ahora, por eso yo en algún momento les explicaba a varios compañeros que hemos tenido 17 constituciones, les decía yo, porque en realidad estas dos no tendrían que contarse, porque son solamente modificaciones, no son nuevas constituciones. Pero he ido revisando, investigando un poquito en el caso del órgano judicial en la actualidad. El año pasado o a inicios de este año he ido revisando algunos detalles, incluso habían sacado un textito de la historia de las constituciones en Bolivia, y el órgano judicial acepta que ha habido 19 constituciones, no solo 17 como les voy explicando, sino 19 son contadas. ¿Cuáles son? Estas dos justamente que les he dicho, estas dos modificaciones, ellos lo cuentan como si fueran totalmente nuevas constituciones. Puede ser un error, pero ellos lo han manifestado de esa manera. Entonces tenemos que escuchar nomás, obedecer nomás lo que el órgano judicial dice acerca de las constituciones. Entonces ya tenemos, en este caso, la Constitución número 17 y 18. Ahora vamos a la 19, la última que les digo que tenemos en la actualidad. Anótense, CPE 2009. Y con eso les voy preguntando, ¿cuántos años habrán tenido ustedes? El año 2009. Ustedes se van a meter ahora a la historia. Vayan recordándose ustedes 2005, si han nacido 2006, 2007. La mayoría debe ser del año 2003, 2004, 2005. No creo que haya alguien de 2006, quizás. Entonces, fíjense, esa época, ¿cómo lo han vivido? De pequeñitos uno se acuerda cuando tenía 4 añitos, 5 añitos, 6 años. Entonces ustedes se van a meter a la historia. ¿Qué gobierno, qué presidente fue el año 2009? Todos ya lo conocen. Evo Morales. Entonces anoten ahí al ladito. Constitución 19,
CPE 2009, como les dije, Evo Morales. Hasta ahí ya tenemos entonces las constituciones hasta el número 19, la constitución número 19. Listo. Esos son los antecedentes de la constitución, compañeros. Vamos a anotar ahora contexto histórico, un segundo subtítulo. Anótense contexto histórico. Le pueden sacar una capturita, no hay ningún problema. Es todo lo que vamos a ir detallando a momentos, a instantes. Vamos a ir viendo los años 80, los años 90, 2000, 2003, cuando ya tal vez muchos estaban naciendo, 2004, 2005, 2006, etcétera, hasta llegar al año en que se va a desarrollar el año 2009. Ahora, ¿qué es lo interesante de ver el contexto histórico de la Constitución? Lo positivo es que vamos a ver algo de historia de Bolivia. Por lo menos historia de Bolivia siglo XX-XXI, es decir, terminando el siglo XX, iniciando el siglo XXI. Entonces, apunten, compañeros, les va a ser muy, muy importante. Yo sé que muchos seguramente están con ansias de conocer qué es lo que es historia de Bolivia. Y si es que ya lo han visto, pues un poquito de ir recordando esos contenidos que ya hemos visto. Comencemos con esto. La década de los 80. Primer inciso, si quieren ustedes, número 1 le pueden colocar, inciso A, si quieren ustedes, un asterisco, un guioncito, no sé cómo pueden hacer sus apuntes, ustedes ordénenlo como quieran. Década de los 80, primer subtítulo. Recuperación de la democracia. Vamos a hablar de este tema entonces. Fíjense, ya les di un antecedente, les dije, René Barrientos ha comenzado con la época de dictaduras en Bolivia. ¿Qué constitución era? La del año 1967. Desde el 67 para adelante nos ha perseguido esa constitución mucho tiempo. Fíjense, 67, 77, 87, 97. Entonces, va a ser muchos años en los cuales nos va a apoyar. Entonces, ese detallito no vayan a olvidarse. Mucho tiempo ha estado esta constitución con nosotros. Pero mientras ha estado, pues ha habido muchos gobiernos de dictadura. Entonces, anótense el primer personaje que están viendo ahí. Yo sé que le han sacado capturita, pero anótenle. Hernán Siles Suazo, año 1982, 1985. Es decir, entre esos años ha sido su gobierno de este personaje, que muchos ya deben recordarlo, su nombre es muy conocido, Hernán Siles Suazo. Listo, espero que lo hayan anotado. 1982, 85, siempre les digo, no se fíen de su celular, no saquen todo captura, no tampoco pura grabación, porque en algún momento les puede confundir, es decir, simplemente se puede borrar. ¿No ven su celular las fotografías que están sacando? El profe lo coloca en el YouTube, está muy bien, pero tengan siempre un soporte físico ahí, escrito, todo escrito. Este personaje, Hernán Siles Suazo, les voy comentando un poquito. Él tenía que ser presidente hasta el año 1986. Pero fíjense que dice, solo fue hasta el año 85. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el error aquí? Este es el primer personaje en recuperar la democracia. No es directamente el único que ha luchado, ha sido el pueblo y demás, pero los militares han perdido el poder y le han entregado justamente a Hernán Siles Suazo, porque él ha sido electo presidente hace unos años, antes del 82. El 81 más claro. 80-81. Entonces, ¿cuál es el detalle acá? Cuando Hernán Siles Suazo asume la presidencia, primer año de gobierno 82, él dijo, en 90 días resolvemos la crisis económica, porque había una crisis económica en Bolivia. Pasó los 90 días, se agudizó el problema. Pasó 120 días, peor todavía. Pasó ya medio año, un año, y Bolivia no podía volver a tener nuevamente la mejora económica que tenía. Entonces, anótense esto que sucedió en el gobierno de Hernán Siles Suazo. Hiperinflación. Con H lo anotan, ya saben, hiperinflación.
Subráyanlo. Ese es el tema principal y amargo para Hernán Siles Suazo, la hiperinflación. Les voy comentando siempre un poquito pues, cuestiones de economía y política, vamos a ir viendo nosotros, hasta llegar a las constituciones. Fíjense, la cuestión económica es la siguiente. Bolivia está en una crisis económica por culpa de tantas dictaduras. Muchos políticos o militares dictatoriales han hecho mal uso del dinero. No han sabido manejar bien la economía. Y al final lo que Bolivia ha tenido que desarrollar sin querer ha sido una recesión, una crisis económica. Más concreto les hablo. Ustedes alguna vez habrán visto los videos en TikTok, en Facebook, en YouTube de lo que está pasando en Venezuela o lo que estaba pasando en Venezuela. Ha habido una alza de precios, pero los productos escaseaban. Han tenido que hacer filas, han tenido que manejar un montón de billetes solamente para un pequeño producto. Entonces, eso es la hiperinflación. Seguramente a muchos les han contado sus abuelitos, sus bisabuelos o sus papás mismos, que en ese tiempo ha habido una crisis económica tremenda. Los productos subían, subían, subían y no iban a bajar para nada. Eso se llama hiperinflación. El término económico, fíjense, en la actualidad lo utilizamos en términos de inflación. ¿Qué es la inflación? La subida y bajada de precios. Eso es inflación. Cuando un producto, por ejemplo, digamos, ¿no? Imagínense las verduras. Suben en enero, por fin de año y demás. En febrero, rebaja. Marzo también va rebajando. Abril empieza a subir un poco. Mayo también, por el frío, por el otoño. Entonces, por el invierno va a subir más todavía las verduras. Y en julio, poco a poco va a empezar a rebajar, estabilizarse el precio. Eso es inflación. Pero lo que ha tenido Bolivia en el año 80 ha sido hiperinflación. Como ya les dije, es subida, 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 subida de precios. Incluso para contarles algo anecdótico, para nosotros anecdótico, para ese momento era duro, le han cortado el agua y la luz al Palacio de Gobierno, donde estaba Hernán Siles Suazo. A pura velita habrán estado. Fíjense, hasta ese punto ha llegado. En el año 85, Hernán Siles Suazo, ¿qué es lo que sufre? Un secuestro incluso. Lo secuestran de la residencia presidencial y se lo llevan a una de las casas de Miraflores, aquí en la ciudad de La Paz mismo. Los de inteligencia han tenido que movilizarse y han podido encontrar al presidente Hernán Siles Suazo, con vida, en un domicilio, encerrado, amarrado. Y finalmente hacen distintos tipos de reuniones y lo que Hernán Siles Suazo dice es, voy a renunciar un año antes. Eso se le llama la renuncia patriótica. Así en la historia se ha quedado. Renuncio por Bolivia, por decir así. Renuncia patriótica. Renuncia, pero antes de renunciar, llama a elecciones. Todo en democracia. Llamó a elecciones y el siguiente personaje que están viendo, pues es el ganador de las elecciones. Anótense el segundo personaje, Víctor Paz Estenssoro. Víctor Paz Estenssoro va a ser presidente del año 85 al año 1989. Ahí está el personaje entonces. Deben recordar muchos de los compañeros que estos dos eran presidentes en la época del 50, en la Revolución Nacional. De ahí deben recordarlo. Habrán visto el tema en colegio. Hernán y Víctor Paz, cuates eran. En algún momento, pues se han enojado. Pasa ese tipo de cosas en política. Entonces, Víctor Paz Estenssoro es nuevo presidente de Bolivia. ¿Qué es lo que va a hacer con la hiperinflación? ¿Qué va a hacer con la crisis económica que ha pasado Hernán Siles Suazo? Anótense, el decreto supremo 21060. El decreto supremo 21060. Ahí está. Si tienen a sus papás cerquita o a algún familiar mayorcito, no le hagan escuchar el número porque va a tener miedo. ¿A qué me refiero? Les preguntan, posiblemente, no sé si todos, pero
Pregúntenles a las personas mayores qué era el 21060. Muchos van a decir total problema para los bolivianos, los ciudadanos. Entonces, memorícense, subrayenlo, Decreto Supremo 21060. ¿Para qué sirve el 21060? Ahí al ladito van a especificar. Es apertura hacia el neoliberalismo. Otra vez les repito, apertura hacia el neoliberalismo. Neoliberalismo. Listo, ahí está. ¿Ha resuelto el problema Víctor Paz? Sí. ¿Con qué? Con este decreto 21060. Es decir, la crisis económica no va a existir más porque Bolivia ya es neoliberal en esos años. Ahora sí, vamos a especificar concretamente. Alguna vez yo creo habrán escuchado al presidente actual Luis Arce, al expresidente Evo Morales, Álvaro García Linera, al vicepresidente, habrán escuchado decir neoliberalismo. O algún ministro por ahí también, neoliberalismo, digo. Lo critican mucho. Vamos a aclarar qué es eso del neoliberalismo. En teoría económica hay 3 puntos principales de lo que es el neoliberalismo. Anótense. Número 1. Estamos aprendiendo economía, estamos aprendiendo política, historia, compañeros. Número 1. ¿Qué había sido el neoliberalismo? Despido de personal. Anótenlo. Número 1 del neoliberalismo. Despido de personal. Listo. Ese es el primer punto, les explico. En realidad, no es que alguien tenga la culpa, ¿ya? No quiero sacar culpables de decir el presidente X o el Y, no. Aquí la cuestión está en que, lamentablemente, parece ser que era la salida. Parece ser. No sé si tal vez habrían pensado otra buena salida, pero ha sido muy duro para el pueblo boliviano. Imagínense una fábrica, y las fábricas en ese tiempo la mayoría eran del Estado boliviano. El Estado administraba y pagaba entonces a las personas. Pero como había una crisis económica, ¿qué es lo que faltaba? Dinero para pagar a los trabajadores. Entonces lo que ha ideado Víctor Paz junto con su ministro de Economía, perdón que les mencione, ¿quién es su ministro de Economía de Víctor Paz? Gonzalo Sánchez de Lozada. Ahí está. Este personaje entonces ha sido ministro de Economía en su tiempo. Junto con él habían ideado, este neoliberalismo, este 21060, y habían dicho, si nosotros pagamos a la gente en las fábricas que son de Bolivia, del Estado, pues despidamos a más de la mitad de la gente que trabajaba en las fábricas, y lo han tenido que hacer. Ahora, imagínense, la fábrica que trabajaba con el 100%, pues ahora va a trabajar con un 30 o un 40%. Lo demás va a ser ayudado con máquinas y demás. ¿Qué quiere decir? Que 60% de gente a la calle, sin saber qué hacer. Imagínense eso ustedes. Muchos de sus familiares tal vez habrán vivido eso. ¿De dónde conseguir comida? Porque ya no tienes trabajo. Eso es el neoliberalismo, chicos. Número 2, anótense. Punto número 2. El contrato es de 3 meses. La contratación de 3 meses. ¿Qué dice el decreto supremo? Dice que a las personas solo se les puede dar trabajo por 3 meses. Luego se les tiene que votar. Perdón que utilice esta expresión, pero tienen que renunciar las personas, contratar otras nuevas por 3 meses y otra vez que renuncien y otros 3 meses y otra vez renuncian. ¿Por qué hace esto el decreto supremo? Para no pagar más allá del salario. Es decir, cuando una persona trabaja 3 meses, solo te paga el salario, la empresa. Pero si estás 4, 5, 6 meses, ya tienes un contrato. ¿Qué significa? Que tienes que tener seguro médico. Y eso le cuesta al Estado. Que tienes que tener aguinaldo. Y eso también es un gasto al Estado.
y que tienes que tener algunas otras bonificaciones, vacaciones y otras cosas. Entonces, fíjense, como no había plata con la hiperinflación, pues Víctor Paz y Gonzalo Sánchez de Lozada dijeron, simplemente hagamos que trabajen 3 meses para su salario y no les damos lo demás. Y así va a haber más plata, es decir, ahorramos más plata para el Estado. Tiene lógica, tiene mucha lógica el neoliberalismo, pero el costo social es grave, muy duro para la gente. Vamos con el tercer punto. ¿Qué más había sido el decreto supremo 21060? 0 sindicatos. Anótense ese detallito. 0 sindicatos. Ahí está. Al neoliberalismo en general, a nivel mundial, y también aquí en Bolivia, no le gusta para nada que hayan grupos sociales, es decir, sindicatos, trabajadores, ya sea la central obrera, ya sea de mineros, ya sea de cualquier agrupación, no le encanta. ¿Por qué? Porque los grupos o los sindicatos, ¿qué es lo primero que hacen? Pues protestar para las mejores condiciones de vida de sus trabajadores. Entonces, lo que no le interesa al gobierno es huelgas, protestas. No pueden subir el salario, porque ese es el único salario que tienen las personas. No pueden subir más. Estamos en crisis. Entonces, por ese motivo, dice, prohibido que haya sindicatos. No se lo ha cortado, aquí en Bolivia no se lo ha cortado. Pero sí ha habido estados de sitio. Recuerden ustedes, esto es parte un poquito de historia, recuerden esto, en el año 1989, si no me equivoco justamente, Víctor Paz Estenssoro relocalizó, ese es el término, relocalizó a los mineros. Les dijo, desde ahora, el Estado no les va a pagar a los mineros. ¿Por qué? Porque el precio de los minerales había bajado mucho, entonces no hay plata para pagarles. Busquen otras opciones, vayan a trabajar a otro lugar, de lo que ustedes quieran. Los mineros se enojaron, protestaron, hicieron huelga, marcharon de distintas minas que ustedes saben que están en Potosí, Oruro y parte de La Paz. Fueron marchando hasta la provincia de Aroma del departamento de La Paz, muy cerca a la provincia de Murillo. ¿Y qué es lo que sucedió? Víctor Paz Estenssoro mandó a las Fuerzas Armadas. Casi hay una masacre ahí en provincia de Aroma. Casi. Han discutido los dirigentes de los mineros con los militares y al final dijeron, pues, no tenemos que continuar, porque si continuamos los mineros, van a abrir fuego los militares. Listo. Los mineros se desconcentraron. Entonces, fíjense, ha sido muy, muy duro, muy complicado esta situación de los años 85-80. Ahí termina esta recuperación de la democracia con Víctor Paz. ¿Han salido de la hiperinflación? Sí, como ya les había dicho, pero el costo social, lamentablemente, a momentos me parece que lo estamos viendo todavía. ¿Cuál es el costo social? Vemos a la señora que vende fresquitos en la esquina. Vemos a la señora que hace comidita para venderlo en la calle. A esto me voy. Antes la idea era de que la mayoría de los bolivianos pueda trabajar en empresas. Con el neoliberalismo, ¿qué es lo que hace? Sacar a la gente a las calles, lamentablemente, y tener pues un trabajito de cuenta propia. Listo. Eso parece ser que hasta el día de hoy lo estamos. Los que han buscado trabajo en algún momento, yo creo que les habrán dicho en alguna institución, 3 meses te vamos a ver en si estás apto para el trabajo, y si estás apto, pues vamos a firmar un contrato. Pero si no, bueno, te vas a retirar sin duda. En la actualidad, por si acaso, Bolivia ya no es neoliberal, del todo. Por lo menos ha habido mejoras en el trabajo y demás, pero no es neoliberal ya Bolivia, como antes lo es. Pero lamentablemente algunas prácticas del neoliberalismo se han quedado hasta ahí, hasta el día de hoy. Por eso les digo, tal vez han buscado trabajo y le han dicho eso. Yo sé que le han sacado capturita, está muy bien, anótenlo, década de los 90. El segundo punto, década de los 90, ¿qué dice? Gobiernos democráticos. En el prospecto del COLMIL, del Colegio Militar, aparece de esa manera justamente.
Dice gobiernos democráticos, los gobiernos de los 90. Como siempre les digo, gracias al Señor he colocado ese título. Yo no tenía la intención de colocar o copiar del prospecto del Colegio Militar. Veo el prospecto y había dicho gobiernos democráticos. Vamos a ir analizando también los gobiernos de estos tres personajes que ya son más conocidos. Número 1, Jaime Paz Zamora. Anótense, ¿quién es Jaime Paz Zamora? Los años de su gobierno. Anótense los años en los cuales ha sido presidente. 1989, justo ese año dejó de ser presidente Víctor Paz. 1989 hasta el año 1993. Hasta el año 1993. El año en que Bolivia fue al Mundial, dicen, ¿no? Ahí está. Que recuerden algo, chicos. 1993, entonces, hasta ahí fue presidencia de Jaime Paz. ¿Qué es lo que vamos a notar acerca de Jaime Paz? No ha habido ningún cambio excepcional en economía, tampoco en política, tampoco en cuestiones de constitución. No ha habido ninguna modificación. Anoten simplemente misma administración de Víctor Paz. Así anótenlo. Misma administración de Víctor Paz. En otras palabras, ¿qué les estoy diciendo? Que Jaime Paz Zamora no ha hecho ningún cambio fundamental, un cambio drástico en la política de Bolivia, ni siquiera en la economía. Ha ido manejando de la misma manera que manejó Víctor Paz el gobierno, con ese mismo neoliberalismo. La gente ya se estaba acostumbrando al neoliberalismo y pues simplemente es la misma administración. Entonces pasamos de largo. Vamos al segundo presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada. Aquel ministro de gobierno, ministro de Economía, pues se volvió presidente. Gonzalo Sánchez de Lozada. Los años de su gobierno, vamos a anotarlo. 1993 hasta el año 1997. Otra vez. Del año 93 hasta el año 97. 1997. Ahora, Gonzalo Sánchez de Lozada es conocido, anótense, por este detalle. Constitución número 17. Ya sabemos de lo que estamos hablando, hace ratito lo dijimos en el antecedente. Anótense ustedes. Constitución número 17, año 1994. Entonces, como él fue presidente del 93 al 97, pues estaba en el 94. Él había sido el primer presidente que ha cambiado, que ha modificado, que ha hecho una reforma de la Constitución de René Barrientos. Hemos dicho, no es un cambio total, solamente ha modificado algunos artículos. Entonces, ahí está el detalle. Gonzalo Sánchez de Lozada había cambiado la Constitución en el año 94. ¿Para qué? Aparentemente para esto, compañeros. El tema principal del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, anótense, es la capitalización. La palabra capitalización tiene que ver con el término capital. ¿Qué significa capital? Plata, money, dinero. Entonces, fíjense cuál es el detallito. Vamos a leer lo que está debajo. ¿Qué dice? La empresa internacional que invierte capital, que invierte plata, está diciendo, en Bolivia, es la que se lleva la mayor cantidad de ganancia. Lamentablemente, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada desarrolló esta política económica llamada capitalización. Significa que Bolivia, para ese entonces, ya tenía millones de metros cúbicos de gas. Ya sabíamos que teníamos gas. ¿Cómo sacamos el gas de la tierra? Si Bolivia no tiene tanto dinero, no puede hacer las perforaciones. No tiene el equipo suficiente. Entonces, lo que Gonzalo Sánchez de Lozada había ideado es que empresas internacionales vengan a trabajar aquí a Bolivia y de lo que ganan ellas, las empresas internacionales, del dinero que están colocando, de lo que están invirtiendo, nosotros les paguemos de la ganancia del gas
nada más ni nada menos, 97% de la ganancia. Para nosotros, una poca cantidad, 3%. Esto ha sido, perdón que lo diga, tal vez puede ser más subjetivo, pero ha sido un desastre para la economía de Bolivia. La empresa internacional viene y se lleva la mayor cantidad de ganancia. Ellos ganan 97. De cada $100, 97 ellos se lo llevan y para nosotros apenas queda $3. Y estamos hablando de millones y millones de dólares. Las empresas en ese tiempo ganaron millones de dólares en cuestiones de dinero. Eso es lo que hizo Gonzalo Sánchez de Lozada. Fíjense, muy injusto para nosotros los bolivianos. Apenas ganar 3%. Listo. Eso es lo que sucedió en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Terminó su gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, hubo elecciones y el siguiente presidente que están viendo ustedes es Hugo Banzer Suárez. Anoten el nombre del siguiente presidente, Hugo Banzer Suárez. Este personaje fue presidente, les voy dictando, el año 1997, 1997 hasta el año 2001. 2001. Les aclaro dos detalles importantes, ya antes de comenzar, a modo de descansito les explico esto. Se le llama gobiernos democráticos a estos tres personajes porque han sido electos mediante el voto. No ha habido épocas de dictadura, pero la manera como es que han manejado la política es distinta. Su política puede ser un poco más dura, puede ser un poco más sencilla, etcétera, pero se le llama gobiernos democráticos, les vuelvo a repetir, solo porque han sido electos democráticamente, por voto. Ahora, el caso de Banzer es un caso muy excepcional, muy interesante. Banzer es presidente y en la historia de toda América Latina es el único personaje, el único presidente que ha sido presidente en época de dictadura y ha sido presidente de forma democrática. Fíjense, es el único personaje, Hugo Banzer. Solo en Bolivia, a eso me estoy refiriendo. En ninguna parte más de América Latina sucedió esto. Ahora, ¿qué es lo que Hugo Banzer Suárez ha desarrollado? Perdón, vamos a ir ahí. A esto. La privatización. La privatización. Fíjense, les voy comentando un poco. Ahora sí vamos con el detalle, van a ir tomando apuntes. En el año 1985-89 que les dije, Víctor Paz lo que ha hecho es el neoliberalismo. Del neoliberalismo, ¿qué es lo que ha pasado? A la capitalización. ¿Qué es la capitalización? Hemos dicho, la mayor parte del dinero se fue de Bolivia. Las empresas internacionales se lo han llevado. A nosotros nos han dejado apenas 3%. Ahora, una vez continuado a esto, se hace la privatización. Anótense qué es privatización. Venta de recursos naturales. Venta de recursos naturales. Literal, entiéndanlo literalmente, es venta de recursos naturales. Bolivia, es decir, perdón que les diga así, Banzer había vendido el agua de Cochabamba a una empresa internacional de Estados Unidos. Como se lo ha vendido, ya no es de propiedad de Bolivia. Esa agua es de esa empresa. Literal, entiéndanlo, lo ha vendido todo el agua de Cochabamba. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Anótense, pues el año 2000 sucedió aquí en Bolivia la guerra del agua.
la guerra del agua en Cochabamba. Más concreto, va a ser de enero hasta abril, 4 meses en conflicto aquí en Bolivia. ¿Cómo se llamaba la empresa? Fíjense en la parte inferior de la imagen, dice empresa Bechtel. Así, ese era el nombre de la empresa de Estados Unidos. Bechtel. Empresa Bechtel. Más conocido aquí en Bolivia, por si acaso les aclaro, esto van a anotarlo también, chicos. A nivel internacional, en Estados Unidos específicamente, se le conoce como la empresa Bechtel. Pero cuando viene aquí a Bolivia y firman el documento de compra, la empresa sufre un cambio, es decir, no va a tener el mismo nombre Bechtel. Sabemos que es la empresa Bechtel, pero no le van a colocar ese nombre. Anótense, se va a llamar Aguas del Tunari. Ese es el nombre de la empresa, aquí en Bolivia. Aguas del Tunari. Aguas del Tunari. Entonces, esta empresa Aguas del Tunari, ¿qué es lo que había hecho? Les había dicho a los cochabambinos, pues vamos a hacer lo siguiente, para mejorar seguramente, tal vez les habrá dicho esto, ¿no? Para mejorar el servicio del agua, pues vamos a cobrar 300% la factura. ¿Qué significa esto? Que si una persona pagaba 30 bolivianos el agua, al próximo mes le va a salir 90 bolivianos por el mismo tamaño de agua que haya consumido, los mismos metros cúbicos que haya utilizado, igualito le van a cobrar 90 bolivianos. Si una persona por algún motivo pagaba 100 bolivianos, pues al próximo mes 300 bolivianos. Se triplica, como ustedes ven. Entonces, eso es 300%, 3 veces más. Ahora, otro detalle, la gente estaba ya tratando de hacer huelgas, protestas, marchas, pero se ha convulsionado totalmente Cochabamba cuando la empresa dijo lo siguiente. Les comento. Había dicho, si los cochabambinos reciben agua de la lluvia, me tienen que pagar incluso de la lluvia. Eso había sido la privatización, por eso les decía, es un término muy duro todavía el de comprarse un recurso natural. A la empresa Bechtel, pues le pertenece todo el agua de Cochabamba en ese tiempo. Agua del cielo, agua del suelo y agua del subsuelo. Todo lo que tenga que ver con el agua es de la empresa Bechtel en Cochabamba. Por eso la gente ha empezado a hacer huelgas, protestas, marchas, y lamentablemente, ¿qué es lo que hizo Hugo Banzer Suárez? Sacó a la policía boliviana y a las Fuerzas Armadas para pelear contra la población. Ese es el problema, la mala utilización de las Fuerzas Armadas. Al final, los cochabambinos van a hacer tan duro las protestas que ellos van a ganar. Es decir, la empresa internacional Bechtel va a tener que salir del país y va a romper el contrato. Fíjense, este es un documental, es una imagen de un documental. Ustedes pueden ver el documental, está en YouTube. La victoria de Cochabamba sobre Bechtel se cobró lamentablemente 6 fallecidos y 175 heridos, incluido un niño que se quedó ciego por los gases lacrimógenos. Ese es el saldo lamentable entonces de lo que fue la guerra del agua. Otro detalle importante. La empresa Bechtel solicitó a través del Tribunal Secreto del Banco Mundial 25 millones de dólares en compensación por sus pérdidas en Bolivia. Al final de cuentas, la empresa Bechtel no ha perdido, ha ganado por lo menos en compensación, en juicios internacionales, 25 millones de dólares. Pero las 6 vidas no vuelven y el niño que se quedó ciego, lamentablemente, pues ahorita cuántos años tendrá ya en Cochabamba. Imagínense eso. Ahora, otro detalle, vamos a pasar a otro punto. Se resolvió este tema de la guerra del agua, los cochabambinos ganaron el derecho al agua. ¿Qué es lo que pasó con Banzer? Hugo Banzer Suárez tenía que haber sido presidente hasta el año 2002, pero lamentablemente le encontraron que tenía cáncer. Tuvo que renunciar un año antes de que termine su gobierno. Perdón. Y el siguiente presidente, sí, no lo tengo, perdón, la imagen. Y el siguiente presidente va a ser
Jorge Quiroga Ramírez. Anótense. Ese es el siguiente presidente que hemos tenido. Después de Banzer, Jorge Quiroga Ramírez. Les vuelvo a explicar. Banzer era presidente y su vicepresidente era Jorge Quiroga, muy conocido en la historia, perdón, en la historia cotidiana se lo conoce como Tuto Quiroga. Muchos habrán escuchado ese término que le dicen a Jorge Quiroga. Este personaje, Jorge Quiroga, entonces, una vez que Banzer dice me voy a apartar del gobierno como presidente, pues el sucesor va a ser el vicepresidente Jorge Quiroga. Un añito va a estar en el gobierno, anótense los años de Jorge Quiroga. 2001, 2002. 2001, 2002. ¿Qué es lo que hizo Jorge Quiroga cuando fue presidente de Bolivia en ese año? Para terminar el gobierno de Banzer, un añito nomás era de Jorge Quiroga. Anótense, primeras negociaciones con Chile. Primeras negociaciones con Chile para la venta de gas hacia Estados Unidos y México. Primeras negociaciones con Chile para venta de gas a Estados Unidos y posteriormente va a ser a México. Les comento un detallito. Uno puede decir es un buen negocio, puede ser un buen negocio, pero lo lamentable está en esto, que el precio del gas lo querían vender muy barato. ¿Quién iba a ganar? Pues Bolivia, el pueblo boliviano no iba a ganar. Posiblemente otra vez las empresas internacionales y en parte el gobierno nacional, que en ese momento lamentablemente era un poquito así. La ganancia de los bolivianos no llegaba directamente al pueblo. No había una distribución. Entonces, lamentablemente pasó eso. Ahí está. Entonces, eso es lo que había hecho Jorge Quiroga. Listo, compañeros. Aquí vamos a quedar, vamos a hacer un alto para no ir comentando otros detalles más y dejarles a medias, ¿ya? El día de mañana entonces vamos a continuar con el contexto histórico y vamos a ir viendo qué pasó con el siguiente presidente. Bueno, compañeros, entonces, buen descansito. El día de mañana nos vemos. Bendiciones.